Estamos en el capítulo de árboles. Ya vimos árboles ordenados orientados. Ya vimos árboles binarios. Vimos las operaciones. Vimos implementaciones de árboles binarios. Interfaz y implementación de árboles binarios con celdas enlazadas por punteros. Y ahora vamos a ver algunas cositas adicionales que son bastante interesantes relacionadas con árboles binarios. Bueno, vamos a ver algo que es programación funcional, que en realidad no es que esté directamente relacionado con árboles binarios, es algo, diríamos, independiente de los árboles, pero bueno, lo vamos a ver acá y lo vamos a usar en ejemplos, probablemente en ejemplos en los TPL, cuando le tomemos árboles, probablemente algunos ejercicios pueden incluir programación funcional. La programación funcional se puede usar con cualquier tipo de contenedor, no solo con árboles binarios, puede ser con árboles ordenados orientados, con listas, puede ser con cualquier tipo de contenedor. Es una cosa de programación independiente de los árboles binarios. Pero acá lo vamos a ver pegado con los árboles binarios. Bueno, entonces la idea viene de que programación funcional quiere decir que vamos a escribir funciones que tienen como argumentos a otras funciones. Y eso es muy, muy útil. Entonces, por ejemplo, podemos escribir algoritmos que modifican los valores de un árbol. Por ejemplo, le queremos escribir una función que agarra un árbol y le suma a todos los valores del árbol, le suma un valor. O, por ejemplo, lo quiere duplicar o cambiarle el signo. O tomarle el máximo. Por ejemplo, si el valor del nodo es mayor que una cota superior, pongamos 10, lo dejamos en 10. En fin, diferentes operaciones que toman el valor del árbol y lo transforman. Bueno, la verdad es que podríamos escribir una función para cada uno de esos casos, pero la verdad que sería bastante hincha, digamos, ¿no? Lo ideal sería poder escribir una función general que le podríamos llamar apply, de aplicar, apply, que a un árbol binario Q le aplica una función f, donde esa función f, ¿qué es? Es una función que vamos a llamar una función escalar. Una función escalar, ¿qué quiere decir? Que toma un valor y devuelve un valor. Por ejemplo, una función escalar que duplica, toma un valor x y devuelve 2x. Una función escalar que cambia el signo, toma un valor x y retorna menos x. Bien. Entonces, en general, esas funciones van a tener como signatura, signatura es la descripción de una función, sus argumentos de entrada y su argumento de salida. Entonces, la signatura de esa función típica f, una función escalar típica f, es una f que toma como argumento un objeto de clase t y devuelve un objeto de la misma clase t. Por ejemplo, una función escalar para enteros podría ser la que retorna el doble. Toma un entero x y devuelve 2x. Bien, como nuestros árboles van a estar templatizados, entonces acá en general lo representamos con una clase t, pero por ejemplo podríamos pensar en enteros. Bien, a este tipo de operaciones en las cuales, fíjense entonces ahora nuestras funciones, como apply, son funciones que tienen como argumentos otras funciones, como la f, una función escalar. A ese tipo de técnica de programación se le llama programación funcional, porque ahora las funciones pasan a ser objetos. Pasan a ser objetos. Bueno, los diferentes lenguajes de programación tienen diferentes soportes para la programación funcional. C++ le podríamos llamar un soporte, no sé, básico, intermedio, para programación funcional basado en los punteros a funciones. Podemos usar punteros a funciones para pasar funciones a través de la interfaz de otras funciones. Hay otras formas también en las cuales se puede hacer programación funcional, que a través de lo que se llama functors, que son clases que sobrecargan el operador paréntesis, ya lo vamos a ver, o también con polimorfismo, ya vamos a ver ese ejemplo, ¿no? Hay otro lenguaje que se le llama lenguajes funcionales puros, como
Lisp Scheme. ¿Se acuerdan Lisp, de la notación Lisp? Bueno, Lisp, Scheme y toda esa familia son funcionales puros. Después ML, Haskell, son todas lenguajes que como núcleo del lenguaje es la programación funcional. Por ejemplo, entre otras cosas, eso quiere decir que en esos lenguajes las funciones son lo que se llama objetos de primera clase. ¿Qué quiere decir? Que no hay diferencia entre en ningún momento hay diferencia entre un dato y una función. Una función es un objeto tal cual, tal como un número, como cualquier otro objeto. En C++ podemos ver, no sé si lo vamos a llegar a ver, pero en algunos casos vamos a ver que hay una diferencia, no es lo mismo. Pero bueno, vayamos a un ejemplo concreto. Bien, veamos entonces este apply. Este apply sería, entonces habíamos dicho, una función apply que toma un árbol t y le aplica una función a cada nodo del árbol. Supongamos que esa función es la función f de int x que retorna x más 10. Entonces es una función escalar que toma un entero y me devuelve un entero. En este caso, ¿qué hace? Le devuelve el entero más 10. Entonces yo me escribo la función apply y fíjense, bueno, esto es simple, es un ejercicio de función recursiva simple en el cual, bueno, si el nodo tiene su wrapper acá abajo, que llama a la función recursiva que realmente hace el trabajo, que está acá arriba, que toma el árbol y un nodo sobre el árbol y va iterando sobre él. Si el nodo es n, no hace nada. Si no es n, le aplica la función al nodo, fíjense, asterisco n igual a f de asterisco n, que sí que de referencia al nodo, le aplica la función y el valor de retorno lo vuelve a reescribir en el nodo, ¿no? Asterisco n igual a f de asterisco n. Y después le aplica recursivamente la función al hijo izquierdo y al hijo derecho. Es una típica aplicación, eso a esta altura deberían poder hacerlo tranquilamente. Nada más que fíjense, acá ustedes hacen esto acá así, y esto le va a aplicar a la función apply la función f que le suma 10. Si ustedes quieren hacer una que en vez de sumar 10 lo duplique al valor del nodo, y tendrían que volver a escribir todo esto, porque esta función adentro llama a esta f. Yo no puedo cambiar el valor, o sea, no puedo cambiar el valor de lo que hace la f. Si acá lo hago así tal cual como está acá, si uso esta f, no hay forma de poder cambiar lo que hace la f. Bien, entonces nosotros querríamos poder tener este código así, pero poder pasar cualquier f. Entonces la idea es que ya, fíjense, acá la f, acá solo aparece, dentro de este código, solo aparece aplicándose acá. Si yo quiero que esa f sea cualquiera, la tengo que pasar como un argumento. Entonces esta apply ahora toma como argumento el árbol. Por ejemplo acá, el wrapper. Antes tomaba como argumento el árbol, ahora toma como argumento el árbol y la función. Ya vamos a explicar qué quiere decir todo esto que está acá, pero fíjense, todo esto acá, el argumento, es la f. O sea que entonces tengo acá el wrapper que toma como argumento el árbol y la f, llama a la función auxiliar recursiva que es la que hace el trabajo, que toma el árbol, el iterator, que es el began, o sea, la raíz del árbol, y a su vez propaga la f, o sea, le pasa la f a la función recursiva, y acá arriba de nuevo tenemos la función recursiva y que también tiene un argumento adicional que es la f. Entonces yo recibo la f y acá, de adentro de la función, uso la f como una función normal. El código que ustedes ven acá adentro es completamente igual a este que está acá. Nada más que este que está acá usa una f específica, que es la f que está acá arriba, que es la que suma 10. Pero esta que está acá abajo es un argumento, o sea que en algún lugar del código yo puedo llamar a la función esta apply con una f dada, en otro momento la puedo usar con otra f dada. Fíjense que acá digo t asterisco f de t. Bueno, vamos a explicar un poquito qué quiere decir esto, pero es que estoy pasando un puntero a la función. Bueno, ¿cómo se construyen estos punteros a las funciones? Bueno,
Fíjense, en general las funciones que yo quiero pasar son funciones que dijimos escalares, o sea, funciones que toman un t y devuelven un t. En el caso de enteros, por ejemplo, toman, como acá, toman el entero y le suman 10. Bien. Entonces, la asignatura de la función es t f de t, donde f es el nombre de la función genérica que quiero usar. Bueno, para definir el tipo puntero a función escalar, tengo que reemplazar acá f por asterisco f entre paréntesis. O sea, de ahí viene, fíjense, que es, cuando digo que voy a pasar un puntero a una función escalar, es t y el nombre de la función entre paréntesis con un asterisco f de t. Entonces, adentro de esto, f es un argumento. Así como estoy pasando un árbol genérico, y este q es un argumento dummy que representa un árbol que el usuario pasó, bueno, también la f puede ser cualquier f. A través de este argumento puedo pasar cualquier f. Ejemplos de uso, fíjense. Acá está explicado cómo es el apply, pero bueno, no importa mucho, es un ejercicio de programación típico, pero fíjense, acá está cómo se usaría para usar diferentes f's. Entonces, por ejemplo, tengo una f1, que dado un entero retorna en entero más 10, otra f2 que dado un entero lo cambia de signo, retorna menos j, y otra f3 que dado un entero retorna menos 2 por j, cualquier cosa. Bueno, y yo podría tener entonces un árbol B3 de int t y después hacer apply de tf1 y ahí le sume 10, porque la f1 suma 10 a cada entero. Apply de tf2 lo cambia de signo y apply de tf3 duplica los valores. Y todo esto los puedo llamar uno a continuación del otro. Le puedo aplicar a cualquier árbol cualquier función de estas escalares que yo haya predefinido en algún lugar del código. Entonces, fíjense, es muy potente esto, súper potente. Me permite hacer operaciones que usan funciones para definir los efectos que voy a hacer. Bien, otros ejemplos de programación funcional. Bueno, hay ejemplos típicos. Estos, por ejemplo, bueno, apply, de hecho, bueno, no me acuerdo si se llama así tal cual apply, pero en las STL tiene este tipo de soporte para la programación funcional. Tiene este tipo de cosas. Reduce, por ejemplo, las operaciones de reducción son un ejemplo, un tipo de operación, una operación típica que se hace con contenedores. Una operación de reducción, ¿qué quiere decir? Que tomo todos los elementos de un contenedor y de ahí obtengo un valor. Por ejemplo, típicamente la suma de todos los valores, el máximo de todos los valores, el mínimo. Si son valores lógicos, el OR de todos. Si son valores lógicos, puede ser el OR, el AND de todos. Si son valores escalares numéricos, el máximo, el mínimo. Bien, ¿cómo funcionan estos? ¿Cómo se podría hacer esto con programación funcional? Bueno, yo me escribiría, lo que querría yo es escribir una función reduce, o sea, reducción, de un contenedor Q, en este caso un árbol Q, a través de la reducción de un dado contenedor, un árbol Q, a través de una función G, que es una función G que va a definir la operación de reducción. Esa función G, ¿qué signatura va a tener? Va a tomar dos elementos del tipo T y me va a devolver un elemento de tipo T. Por ejemplo, para tipos numéricos podría tomar dos números, dos enteros, y devolverme la suma, o el máximo, o el mínimo, o el producto. En general, todas estas cosas se utilizan funciones que son asociativas. ¿Por qué? Porque si no dependería, ¿se acuerdan de la asociatividad? Asociatividad quiere decir que A más B más C me da lo mismo que A más B más C. ¿Se acuerdan de la asociatividad? Bueno, ¿por qué normalmente se aplican para la reducción operaciones asociativas? Porque si es asociativo, el resultado final no va a depender de en qué orden voy haciendo las reducciones.
Cuando yo hago la reducción por la suma de todo un conjunto de valores, no importa en qué orden voy haciendo las sumas, siempre me da lo mismo. En cambio, si hiciera una función no asociativa, como la resta, por ejemplo, entonces va a depender en qué orden lo hago. Por lo general son funciones asociativas. Bien, entonces, ¿cómo funcionaría esto? Entonces ahora la función reducción tomaría un árbol T y una función asociativa, que entonces su signatura sería int asterisco f de int j int k. Toma dos enteros y retorna un entero. Y el nombre de la función está pasado como un puntero, o sea, entre paréntesis, asterisco y el nombre genérico, dummy, de la función. Bien, entonces yo tengo esto, lo programé en algún lugar, después tomo cuando lo quiero usar, tengo entonces un árbol binario b3 de int t y una función de reducción, por ejemplo, suma, una función asociativa suma, que toma dos enteros, j y k, y retorna la suma. Y entonces, si quiero hacer la suma de todos los elementos del árbol, simplemente hago cout, suma de los elementos del árbol, menor, reduce de t suma. Fíjense, el reduce toma como argumento un árbol y una función asociativa, que en este caso es la suma. Pero yo podría ahí, en vez de la suma, pasar, como les dije, el producto, el máximo, el mínimo, si son valores lógicos del operador OR, el operador AND. Bien, fíjense qué potente que es, ¿no? Si no, uno tendría que escribir, imagínense, tendría que escribir para hacer el máximo de los elementos de un árbol, habría que hacer una función que calcule el máximo. Para el mínimo, una que hace el mínimo. Para la suma, y así. Para cada operación, habría que volver a escribir toda la función. Acá me puedo hacer toda una batería, puedo usar toda una batería de operaciones de reducción, codificando solamente una vez la reducción y después pasando como argumento las funciones que hacen la operación asociativa. Otra aplicación típica son los filtros. ¿Se acuerdan que vimos? No me acuerdo si era para orden ordenado orientado, pero bueno, también perfectamente podría ser para árbol binario. Habíamos visto una prune odd, que purga los elementos impares de un árbol. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, típicamente eso podría ser, se puede poner como una función genérica remove if. Remueve si. Remueve si que, si los elementos del árbol satisfacen una cierta condición. Esa condición, ¿cómo la definiría? A través de una función que toma un elemento del tipo contenido en el árbol, por ejemplo un entero, y retorna un bool. Un bool que me dice si lo tengo que remover o no lo tengo que remover. Entonces, por ejemplo, a ese tipo de funciones, ya esto lo hemos visto, se le llaman predicados. Un predicado típicamente es una función que toma un objeto y me devuelve un valor booleano que me dice si ese objeto satisface o no una cierta condición. Típicamente es positivo, es negativo, es impar, es par, es primo, no es primo, y así. Bien. Entonces, acá el remove if va a remover todos los elementos del árbol y sus subárboles. ¿Se acuerdan cómo funcionaba el prune-odd? No me acuerdo cómo lo llamamos, el que eliminaba los elementos impares. Va a remover todos los elementos del árbol y sus subárboles, tales que pred de asterisco n retorna verdadero. Entonces yo me escribiría el void remove if de un árbol t y un predicado pred. ¿Y cómo le digo que el pred es un predicado? ¿Cómo es el tipo de esa función? Es bool, retoma un entero y devuelve un bool. Y el nombre lo tengo que poner entre paréntesis y asterisco. ¿Se acuerdan? De esa forma estoy diciendo, este es un puntero a una función de ese tipo. Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero usar eso, me escribí esto, el remove if, lo escribí por algún lado, no sé si está escrito por acá.
pero bueno, no es difícil escribirlo. Remove if de un árbol T y un predicado pred, lo escribí por ahí en algún lugar, entonces después cuando lo quiero usar digo, tengo un árbol B3 de int, le pongo cosas a ese árbol, y después me defino, si le quiero, por ejemplo, eliminar los nodos impares, entonces me escribo la función predicado bool es impar, que dado un entero j me retorna, si j por 102 es 1, acuérdense que en C++, j por 102 si es 1, si retorna 1, que es impar, ya automáticamente eso quiere decir verdadero, ¿no? Entonces esta expresión j por 102 ya de por sí me dice si es impar o par. Uno pondría igual a 1, pero en este caso acuérdense que no hace falta, ¿no? Entonces, cuando después lo quiero aplicar, digo remove if de t es impar. Entonces le estoy pasando un árbol y un predicado. Y me elimina de ese árbol todos los nodos que satisfacen ese predicado. En este caso es impar. Bueno, esa es la forma, que nosotros vamos a ver en los ejercicios y todo. Se puede hacer todo esto, hay otras formas de hacer la programación funcional. La forma de arriba es como diríamos la más básica, incluso hasta en C se puede hacer esto. En cambio, también en C++ se podría hacer a través de lo que se llama functors. ¿Qué es un functor? Es una clase que sobrecarga el operator paréntesis. Fíjense, si uno tuviera una clase que sobrecarga el operator paréntesis, supongamos que yo tuviera class A, operator paréntesis de, qué sé yo, int x, y acá hace algo con ese x. Entonces, cuando después yo declaro un objeto A de la clase A minúscula de la clase A mayúscula, entonces fíjense, como ese A tiene sobrecargado el operador paréntesis, yo después puedo decir A de un entero, A de 10, por ejemplo. ¿Está? Podría decir Z igual a A de 10. Entonces vendría acá y le aplicaría el operator paréntesis de int x que definí yo en la clase, ¿no? Bueno, quiere decir que fíjense, si bien este objeto A no es una función, es un objeto de una clase, al tener sobrecargado el operator paréntesis, parece una función. Fíjense, así como está acá, si uno mirara esto y no mirara qué es A, lo primero que pensaría es que es una función, porque le estoy aplicando A, parecería A paréntesis de un argumento, ¿no? Bueno, como estos objetos, estas clases que tienen sobrecargado el operator paréntesis, sus objetos parecen funciones, a ese tipo de clases se le llama functors, porque parecen funciones. Entonces, fíjense acá, el apply, la función apply es una función que está templatizada, toma como argumento dos clases, el tipo, la clase T, que es la clase contenida en el árbol, y la clase F, que es el functor, y, bueno, el código es el mismo que vimos para cuando lo hicimos con la otra forma de programación funcional, con punteros a funciones. Acá hace asterisco n igual a f de asterisco n. Estoy usando esta f, que es un functor, como si fuera una función. En realidad no es una función, es un objeto, pero que tiene sobrecargado el operator paréntesis. Entonces,
parecería que lo aplico como una función. Y bueno, no voy a entrar en detalles porque esto no lo vamos a hacer ejemplos con esto, pero es otra forma de hacer programación funcional, con functors, con funciones que tienen objetos de clases, perdón, con clases que tienen sobrecargados el operator paréntesis. Y finalmente, también otra forma es, en vez de sobrecargar el operator con functors, usar usar polimorfismo. Usar clases que tienen, por ejemplo, el operator paréntesis como declarado como virtual. Entonces después derivo esa clase y puedo pasar objetos de esa clase. También es otra forma. Tampoco, no vamos a entrar en detalle pero quiero que lo sepan. Sepan que hay otra forma de también hacer programación funcional. Bueno, finalmente hay veces, fíjense, cuando hicimos el ejemplo que dijimos cómo aplicar varias funciones, acá teníamos funciones int f1, por ejemplo, yo acá le quería, supongamos que le quiero al t sumarle 10 a todos los elementos del árbol. Entonces, bueno, tendría que hacer como está acá, ¿no? Declarar la función en algún lugar, por allá arriba, fuera del lugar donde estoy trabajando, ahí donde quiero aplicar la función, y después aplicarle t de f1. Es un poquito hincha, ¿no? Porque la definición de f1 va a estar por allá arriba, en otro lugar. Y yo en realidad por ahí esta f1 la voy a usar solamente para acá hacerle esa operación a ese árbol. Entonces suena un poquito como, ¿por qué tengo que andar definiendo una función para después aplicarla acá? ¿Por qué no puedo hacerlo ahí mismo? Bueno, y ahí entonces para eso están las funciones lambda. Las funciones lambda se les llama funciones lambda, funciones anónimas, que, bueno, no hace falta, fíjense, todo esto que está acá, acá si yo lo hiciera definiendo una f, en vez de tener todo esto que pinté en azul acá, tendría que definir una f por allá arriba y pasar la f. Bueno, en vez de hacer eso, yo acá directamente, ahí mismo, defino la función. Y para eso, ¿qué hago? En vez de nombre, como son funciones anónimas o funciones lambda, no tienen nombre, entonces reemplazo el nombre, la regla es que reemplazo el nombre de la función por corchete, corchete. Fíjense, corchete, corchete. Entonces acá es como si definiera una función, nada más que en vez de nombre tiene un corchete, corchete. Entonces la función, el nombre, digamos, el nombre anónimo de la función, corchete, corchete, de int x que retorna x más 10. Eso hace que ahí mismo como que me crea un puntero instantáneamente y ya me deja pasarlo ahí mismo. Esa función, por supuesto, solamente la puedo usar ahí, no la puedo usar en otro lado, porque no le asigné un nombre. Está solamente ahí para ser pasada ahí. Pero bueno, para algunas cosas va perfecto. Cuando yo quiero hacer operaciones, por ejemplo, apply dt y de repente se me ocurre duplicar los elementos, bueno, apply dt y corchete de int x return 2x. Bueno, acá por ejemplo, menos x, ¿no es cierto? Que cambia el signo. Entonces fíjense, más que potente, súper potente. No solo que le puedo pasar funciones, sino que las funciones las puedo definir ahí mismo. Bien. Bueno, con eso damos por dado programación funcional. Después vamos a ver ejemplos. Y piensen que por ahí en el TPL, tanto en el 2 como en el 3, algunas cosas las podemos complejizar haciendo que lo hagan con programación funcional. Es bueno que lo sepan, que salgan sabiendo programación funcional. Bueno, y ahora pasamos a otro tema que es árboles de Huffman. Bien. Árboles de Huffman. Bien. Los árboles de Huffman son un ejemplo interesante de utilización del árbol binario. Es un ejemplo, pero está muy bueno. La verdad que es un ejemplo muy interesante. Para mi gusto es muy interesante, es muy lindo, un tema muy lindo. Básicamente es la introducción a la compresión. Cuando ustedes usan zip, zip, Z, no me acuerdo, zip, creo que hay otro que es Z7, en fin, hay una batería de compresores, RAR, Bueno, la base de todos esos algoritmos para comprimir datos es esto que vamos a ver acá.
El objetivo es comprimir archivos o mensajes de texto. Por simplicidad, vamos a asumir que tenemos lo que vamos a llamar un mensaje, una cadena de n caracteres compuesta de un cierto conjunto reducido de caracteres C. Por ejemplo, si las letras, el conjunto de caracteres son A, B, C, D, un mensaje típico podría ser A, B, D, C, D, A, esto que está acá. Una combinación de todos esos caracteres. Por supuesto, después esto tiene que funcionar para strings de cualquier tipo de bytes, pero para arrancar vamos a decir, tenemos un conjunto de caracteres, por ejemplo ABCD, y vamos a usar mensajes que solamente tienen esos caracteres. Entonces, el objetivo es encontrar una representación de ese mensaje en bits, es decir, una cadena de ceros y unos, lo más corta posible. ¿Por qué? Porque quiero que sea comprimido. A esa cadena le vamos a llamar, de ceros y unos, la vamos a llamar el mensaje encodado. O sea que tenemos el mensaje original, que es este, compuesto de este conjunto de caracteres, y nuestra salida, el mensaje encodado, tiene que ser una cadena de ceros y unos. Por supuesto, el algoritmo debe permitir no solo encodar, o sea, dado el mensaje, obtener el mensaje encodado, sino invertirlo, ¿no? Dado el mensaje encodado, obtener el mensaje original en forma exacta. Esto piensen ustedes que se usa todo el tiempo. Ustedes lo usan cuando comprimen archivos, pero también probablemente cuando están transmitiendo datos. Cuando ustedes están ahora escuchando están viendo el video y mirando y escuchando el audio, todo eso está siendo compactado. Si no fuera compactado, llevaría muchísimo más ancho de banda de conexión. Bien, una primera posibilidad es agarrar y tomar, bueno, para cada carácter, la representación ASCII de ese carácter. La representación ASCII es a cada carácter, cada letra, cada número y cada carácter de los que usamos normalmente, le asigna una secuencia de 8 bits. Yo no me acuerdo acá, dijimos ABCD, me parece que A era 63, supongamos, B 64, C 65 y así. No me acuerdo bien cuál era el código ASCII de A. Bueno, eso por supuesto es 63, en bits es una cadena de ceros y unos, entonces de esa forma, pero bueno, lo importante es que para cada letra tiene asignado 8 bits. Entonces, dado el mensaje original, que es una cadena de n caracteres ABCD, al encodarlo con los caracteres, con el código ASCII de cada carácter, tengo por cada carácter original, tengo 8 bits. Entonces, si el mensaje tenía n caracteres, la longitud del mensaje encodado va a ser 8n bits, porque por cada carácter tengo 8 bits. Quiere decir que en promedio, ¿qué quiere decir en promedio? En promedio sería, sobre todo un gran conjunto de mensajes, tomar la longitud en bits dividido la cantidad de caracteres. Como en este caso la longitud es siempre 8n, no hace falta hacer promedio, siempre es 8n, cuando hago el promedio me da L, longitud dividido cantidad de caracteres, me da 8 bits por carácter. O sea que para esta representación siempre voy a tener 8 bits por carácter. Bueno, pero ¿podemos acortar eso? Bueno, sí, hay una forma de acortarlo, en este caso trivialmente, que es asignarle, como sabemos que los mensajes solamente van a contener 4 caracteres, que son ABCD, podemos asignarle a esos caracteres una representación binaria, que no sea necesariamente el código ASCII de 8 caracteres, sino una representación binaria que inventamos nosotros, que decimos al A le asignamos 00, es esta columna C1 que está acá, que es al A le asignamos 00, al B le asignamos 01, al C 10 y al D 11. Entonces, un carácter, un mensaje como este que está acá, A, B, C, D, C, B, A, se encoda como, bueno, agarramos el A, vamos a la tablita, es 00 y acá tenemos 00. El B es 01, el C es 10 y así siguiendo. Y ahí tenemos el mensaje encodado. En este caso, por cada carácter, ¿cuántos bits vamos a tener?
Vamos a tener 2 bits. Entonces, si nuestro mensaje tiene n caracteres, el mensaje encodado tiene 2n bits. Por lo tanto, la longitud promedio por carácter es de 2 bits por carácter. Es decir, la cuarta parte del código ASCII que vimos antes. Antes teníamos 8 bits por carácter, ahora tenemos 2 bits por carácter. Bueno, esto es medio trivial en realidad. ¿Acá qué usamos? Usamos el hecho de que la cantidad, la variedad, el conjunto de los caracteres que vamos a usar es muy pequeño, ¿no? O sea, que los caracteres son solamente ABCD. Eso en la práctica medio que nunca va a pasar, no es de mucho interés, ¿no? Está bien, está bueno porque logramos una ventaja, pero en realidad no es mucho, no es gran cosa, ¿eh? Si en general tuviéramos la cantidad, como eran 4 caracteres, lo pudimos representar por 2 bits, ¿no? Si ahora el conjunto de los caracteres tuviera tamaño 8, ¿cuántos bits necesitaría? Bueno, necesitaría 2 a la 3, perdón, sí, claro, 3 bits, porque 2 a la 3 es 8, ¿no? Si tuviera 16 caracteres posibles, necesitaría 4 bits, porque 2 a la 4 es 16. Y así siguiendo. ¿Qué quiere decir? Que si tengo NC caracteres, la cantidad de bits por carácter que voy a necesitar es logaritmo en base 2 de la cantidad del número de caracteres distintos a eso 6, o sea, el tope. ¿Se acuerdan lo que es 6? Es el valor entero mayor o igual que el número, más pequeño, mayor o igual que el número. 6 de 2.9 es 3, 6 de 2.99 es 3, 6 de 3 es 3, 6 de 3.1 ya es 4. El número entero más pequeño, mayor o igual que el argumento. Entonces, el logaritmo en base 2 del número de caracteres, a eso he tomado el techo. Básicamente el primer número entero tal que 2 a ese número entero me dé mayor o igual que la cantidad de caracteres. Esto mírenlo un poquito porque muchas veces preguntamos cosas de estas. Decimos, a ver, si tuviera, no sé, una secuencia de caracteres de 32 caracteres, ¿cuántos bits necesita? Bueno, 5, porque 2 a la 5 es 32. Si tuviera 50 caracteres, bueno, 8, porque 2 a la 5 es 32, no es suficiente. 2 a la 8 es 64, que sí es suficiente. ¿Está? Piénsenlo todo esto porque muchas veces lo preguntamos. Bien. Bueno, hasta ahí llegamos con, digamos, codificaciones. Cada uno de estos lo vamos a llamar posibles codificaciones. Que nosotros queremos de las posibles codificaciones aquellas que nos dé la menor cantidad de caracteres. Estas que dijimos ahora serían codificaciones de longitud fija, es decir, bueno, tengo tantos caracteres, entonces uso tantos bits, tal que 2 al número de bits me dé mayor o igual que la cantidad de caracteres. Bueno, eso no es, la ganancia no viene por ahí, no es como se comprimen las cosas. Acá lo puse un ejemplo. En general, si usáramos texto, por ejemplo, si yo agarrara el texto de los slides que tienen ustedes acá, o me agarro la Biblia, o el Don Quijote, o el Martín Fierro, y agarro todos los caracteres posibles de ahí, en general, bueno, voy a tener una cantidad de entre 90 y 128 caracteres distintos. Si son 128, 2 a la 7 es 128. Entonces, hasta ahí, digamos, con 7 caracteres, si fuera así, si el texto que voy a comprimir tuviera solamente entre un conjunto de caracteres que va entre 90 y 128 caracteres distintos, entonces con 7 bits ya estaría bien. Pero entonces, bueno, la compresión de tener 7 bits por caracteres con respecto a la representación ASCII, que es 8 bits por carácter, bueno, no gano mucho, ¿no? Sería 7 en 8, habría una ganancia de 12.5%. No es por ahí por donde viene la ganancia de los compresores. Bueno, y ahora vamos a entrar en tema. ¿Dónde viene la ganancia de los compresores? Bueno, la idea es de que si yo supiera que en el texto que me vienen muchos más caracteres, me vienen muchos más. Por ejemplo, si agarro un carácter escrito en español,
es muy probable que la letra A venga un montón de veces, o la letra E venga un montón de veces, mientras que la W o la X aparezcan muchas menos veces, ¿no es cierto? Entonces la idea es asignarle a aquellos caracteres que aparecen poco, perdón, a aquellos caracteres que aparecen mucho, una longitud pequeña, y a aquellos caracteres que aparecen poco, una longitud más grande en bits. De esa forma, ahí se podría ganar. Por ejemplo, supongamos que la probabilidad de que aparezca A sea 0,7, la probabilidad de que aparezcan B, C y D sea 0,1. Entonces, consideremos el código este C2 que está acá, donde a A le asigno, como es el que aparece más, 0,7, 70% de las veces, aparece 7 veces más que los otros. Bueno, entonces a A le asigno una secuencia cortita, 0. A B, C y D le asigno secuencias de 3 y 2 caracteres, 3 y 2 bits. A B le asigno 100, a C 101 y a D 11. Entonces, un mensaje típico de 100 caracteres, supongamos un mensaje que tiene 100 caracteres, típicamente ¿qué va a tener? Va a tener, como acá tengo las probabilidades que son 0,7 y 0,1, entonces típicamente va a tener 70A, 10B, 10C y 10D. El mensaje encodado entonces va a tener la 70A, por cada A voy a tener un bit, porque la A tiene longitud un bit, entonces 70 por 1. La B tiene 3 bits, entonces 10 por 3. La C 3, 10 por 3, y la D 2, 10 por 2. Hago la cuenta en total, me da 150 bits. Por lo tanto, tenía 100 caracteres, el mensaje encodado tiene 150 bits, quiere decir que tengo 150 dividido 100, tengo 1.5 bits por carácter. Ahí fíjense que ya gano bastante con respecto a los 2 bits por carácter que tenía con un esquema de longitud fija, como el C1 que está acá, ¿no? ¿Se acuerdan que este tenía 2 bits por carácter? Porque cada uno son de longitud fija, son 4 caracteres, entonces necesariamente tengo que asignarle 2 bits a cada uno. Entonces en ese caso tengo 2 bits por carácter. Acá tengo 1.5 bits por carácter. Quiere decir que gané el 25%. Fíjense que se gana bastante. Bien. Fíjense que la cuenta que hicimos para la longitud es, voy sumando los cantidad de letras de un dado carácter por su longitud en bits y después lo divido por la cantidad de caracteres. Bueno, entonces si ustedes fíjense, ahí mírenlo un poquito, pero básicamente la fórmula para la longitud media, dada una codificación, dadas las probabilidades de que aparezca cada carácter y dada la longitud en bits de cada uno de esos caracteres, la longitud en media en bits por carácter para esa codificación es la suma sobre todos los caracteres de la probabilidad de que aparezca el carácter por la longitud en bits de ese carácter. En este caso, 0,7, que era la longitud, la probabilidad de A por su longitud en bits, que es 1, más la probabilidad de B por su longitud en bits, más la probabilidad de C por su longitud en bits, más la probabilidad de D por su longitud en bits. Si hacen esa cuenta, les da 1.5. Fíjense que, bueno, en este caso se gana 25%. No necesariamente el hecho de que porque la probabilidad de A sea mayor que los otros tres, no, con eso no solo basta para que C2, que asigna a una cantidad de bits menor, de un bit, ya con eso ganemos. Fíjense, supongamos, eso depende de las probabilidades. Supongamos que la probabilidad fuera 0,4 y la de los otros dos 0,2. Siempre las probabilidades tienen que sumar 1, ¿no? Porque son probabilidades, ¿no? Entonces, supongamos que la probabilidad es 0,4 y la de otro 0,2. Todo eso sumado da 1. 0,4 más 0,2 más 0,2 más 0,2 da 1. Bien.
Si hacemos la cuenta para este y usamos la codificación que dijimos antes, la de 1, esta que está acá, la C2, de 1, 3, 3, 2, entonces si hacemos la cuenta para esas probabilidades, nos da 40 por 1, más 20 por 3, más 20 por 3, más 20 por 2, 200 bits, que dividido la cantidad de caracteres, que es 100, me da 2 bits por carácter. O sea que en este caso, para estas probabilidades, si bien la probabilidad de A es mayor, la codificación esta termina no ganando. Es prácticamente lo mismo que si usáramos una codificación de longitud fija. O sea, no basta con que uno de los caracteres tenga mayor probabilidad, tiene que ser bastante mayor. Bueno, hay que hacer la cuenta, ¿no? Bien. Ahora bien, cuando empiezo a usar códigos de longitud variable, como el C2, tengo que garantizar, lo que no está claro es que yo pueda desencodar los mensajes en forma inequívoca, ¿no? ¿Por qué? En el caso de longitud fija es fácil, porque voy tomando, si la codificación es de longitud fija, por ejemplo, de 2 bits por carácter, entonces, bueno, voy tomando de a 2 bits, voy a la tablita y ya está. En cambio, si tengo codificación de longitud variable, bueno, uno pensaría que, bueno, claro, a cada carácter le tengo que asignar un código diferente, una codificación en bits diferente. Que acá, bueno, para el C2 es el caso, está bien. Pero fíjense, el C3 le asigna a A, B, C y D, a cada uno de ellos le asigna un código de longitud variable, 1, 2, 2, 3, pero fíjense, no, en el caso del C3 no lo puedo invertir, porque fíjense, el mensaje DBA es 101, 0, perdón, vamos a hacerlo. Tengo DBA, entonces D, estamos usando el C3. D es 101, esto es D. B es 01 y A es 0. Y si ahora agarro el mensaje CCC, bueno, C es 10, repetido, fíjense que me da lo mismo, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Todos estos dos son iguales. Entonces, no me gusta esto. No puede ir, porque no, si a mí yo recibo el mensaje 10, 10, 10, no sé si el mensaje que me mandaron es este o este. ¿Estamos? Entonces, tengo que poder decodificar, saber cuál es el mensaje, mensaje que enviado. O sea, que hay con el C3 hay un problema. Todavía no sabemos si el C2 tiene un problema o no, pero el C3 claramente es una codificación que no puedo usar, porque no me permite invertir los mensajes. ¿Y a qué se debe? ¿Cuál es el problema con C3? Que fíjense, el problema con C3 es que, fíjense, la codificación de A está toda al comienzo de la codificación de B. La codificación de A, que es un 0, está toda contenida en la codificación en el comienzo de la codificación de B, que es un 0. Entonces, cuando yo voy avanzando, y lo mismo acá con C y D, la codificación de C, que es 1, 0, está al comienzo de la codificación de D. Entonces, por ejemplo, si a mí me mandan este mensaje, 10, 10, 10,
bueno, voy avanzando, 1, 0, y acá no sé si extraer un C, o si estoy todavía, tengo que seguir y extraer un D. Entonces ya ahí hay un problema, ¿no? Entonces, lo que vamos a pedir es que las codificaciones satisfagan lo que se llama la condición de prefijos, que es que en la tabla la codificación de ninguno de los caracteres sea prefijo, o sea, esté al comienzo, totalidad, al comienzo de la codificación de otro carácter. En este caso, de la tabla de la codificación C3 se viola para 2 pares de caracteres. La codificación de A está al comienzo de B y la codificación de Z al comienzo de D. Eso no lo podemos permitir, porque si ocurre eso, corremos riesgo de que no podamos invertir la codificación. Bueno, hasta acá vamos bien, explicamos lo que es cómo construirlos, cuál es la idea para usar las probabilidades de que aparezcan los caracteres para obtener codificaciones que nos permitan comprimir. Lo que sí todavía no vimos cómo hacerlo, qué algoritmo utilizar, y por ahora no aparecieron en ningún lugar los árboles, ¿no? Habíamos dicho que era un ejemplo de árboles binarios. Bueno, ¿dónde están los árboles? Bueno, arranquemos con lo siguiente. Fíjense, podemos construir, fíjense, este árbol que tiene en su raíz, este árbol tiene en cada uno de sus nodos una secuencia de bits. Arranca con la secuencia nula, o sea, ningún bit en la raíz, y después cada vez que bajo por izquierda le agrego un 0, y cada vez que a la derecha, y cada vez que bajo por derecha le agrego un 1. Entonces, arranco con la secuencia nula, 0, 1. Ahora del 0, bajo por la izquierda 0, 0, y por la derecha 0, 1. Y acá del 1, 1, 0, 1, 1. Acá, por ejemplo, el 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. De hecho, ¿se acuerdan que el otro día en un ejemplo que vimos de programación recursiva, en realidad lo que era es que generaba esto? O sea, como si se fuera propagando en forma de árbol. Ustedes me acuerdo que tenían que contar la idea era contar cuántas, para una longitud, o sea que sería una profundidad del árbol, cuántas secuencias se generan. Bueno, sería gráficamente este árbol que está acá. Quiere decir que, fíjense, en este árbol que está acá, si ustedes se van para abajo, bueno, están todas las secuencias posibles o sea, en el nivel de profundidad n, tienen todas las secuencias posibles de n bits. Como este árbol, si ustedes lo siguiéramos hacia abajo, hacia profundidad infinita, en este árbol están contenidos todas las secuencias de bits posibles existentes. Como cualquier objeto, hoy sabemos que cualquier objeto prácticamente se puede convertir en bits, quiere decir que en este árbol están todos los objetos del universo, podríamos decir. Es el árbol de la vida, está todo contenido acá. Por acá abajo está, qué sé yo, el gol de Messi de la semana pasada, por ahí adentro también está la Biblia y por otro lado está el Quijote. Están todas las secuencias posibles de bits están contenidas en ese árbol. Profe, Sí. puede ser que ahí una codificación válida sean todas las hojas, digamos, porque eso cumple la Bueno, condición. sí, Cumple la sí, condición de que no empiezo, correcto. digamos. Claro, eso es lo que vamos a ver a continuación. Sí, correcto, correcto. Bien, sigamos. Entonces, si miramos, fíjense, si representamos, entonces, ¿cómo podemos hacer? Para estas codificaciones que vimos, las podemos representar como árboles binarios. Como un subconjunto de este árbol, llamémoslo el árbol de la vida. Cada uno de estos es un subconjunto, cerca de la raíz, del árbol de la vida. Entonces, fíjense, acá, por ejemplo, la de longitud fija,
los 4 caracteres, como son de longitud 2, están todos a profundidad 2. Entonces, para esta codificación, el árbol quedaría así. No hace falta seguir el árbol de la vida hacia abajo, hacia infinito, porque solamente estoy usando hasta el nivel 2. Solo me quedo, ¿cómo lo puedo construir el árbol correspondiente? Agarro y para cada carácter voy siguiendo, por ejemplo acá, le asigna al B, le asigna al 100. Bueno, el árbol de la vida busco el 100, para eso, ¿cómo tengo que hacer? Bueno, el 1 me voy por la derecha, 0 me voy por la izquierda, 0 me vuelvo a ir por la izquierda, estaría por acá, ¿no es cierto? Bueno, ahí lo marco. Agarro cada uno de los caracteres, lo voy dibujando en el árbol, y una vez que terminé de poner todos los caracteres, ahí me queda el árbol correspondiente a su codificación. Bueno, si ustedes lo hacen para las codificaciones que vimos antes, le va a dar estos 3 árboles que están acá. O sea, cada codificación de una cierta cantidad de caracteres en bits se puede representar como un árbol binario. La longitud para un dado carácter, por ejemplo acá el B, su longitud es la profundidad en el árbol. ¿Sí? ¿Hola? Bueno, la profundidad, un dado carácter como el B, tiene 3 bits y está en el nivel 3 en el árbol. ¿Ok? O sea que la profundidad del árbol es la longitud en bits del carácter. Bueno, notemos que en el caso de, ¿se acuerdan que este C3 era el que tenía problemas, el que no podíamos invertir? Y bueno, fíjense, su representación es esta que está acá. Y fíjense que, ¿se acuerdan que el problema era que el código de A era prefijo del código de B y el código de C era prefijo del código de D? En el árbol, eso aparece gráficamente como que A es antecesor de B y C es antecesor de D. Entonces, la condición de prefijo en términos de árbol se traduce en que los caracteres tienen que estar solamente en las hojas, como dijo recién, entiendo que eso es lo que quiso decir el compañero recién. Los caracteres tienen que estar solamente en las hojas, no puede haber un carácter que sea antecesor de otro carácter. Los caracteres tienen que estar en las hojas, no en los nodos interiores. Acuérdense que un nodo que no es una hoja es un nodo interior. A y C acá son nodos interiores. ¿Por qué? Porque no son hojas, tienen hijos. Entonces ahí no puede haber caracteres. Bien, otra cosita más. Fíjense el ejemplo este que está acá. Tenemos una cosita, el C2 que habíamos visto antes. Bueno, ese satisface, no lo dije. El C3 no satisface la condición de prefijo, el C2 sí satisface la condición de prefijo. O sea, el 0 no es prefijo de ningún otro, el D no es prefijo de ningún otro, y así siguiendo. Ustedes pueden verificar, satisface la condición de prefijo. Por eso la C2 es válida. Prueben y van a ver que nunca hay colisión. Cuando encodan una secuencia, nunca dos secuencias diferentes no pueden dar la misma secuencia de bits. Otra cosita, para los códigos de longitud fija, como el C1, bueno, ahí la condición de prefijos es trivial, ¿no? Porque como tienen longitud fija, para que uno fuera prefijo del otro, tendría que ser exactamente igual, porque tiene longitud fija. No hay forma de que uno sea prefijo del otro si no es exactamente igual. Y bueno, si son de longitud fija, obvio que tienen que ser diferentes, ¿no? O sea, una condición, una codificación de longitud fija en bits, trivialmente satisface la condición de prefijos, bastando con que le asignemos, obviamente, a cada carácter una codificación distinta.
Bien, y ahora veamos lo siguiente, fíjense. Volvamos a esa codificación C2 que vimos hoy, como esta que está acá. Fíjense esta que está acá, y fíjense esta C4 que está acá. Esta C4 que está acá le asigna a A0, a B esto que está acá, a C esto que está acá, y a D esto que está acá. Si lo dibujamos en el árbol, nos da este árbol que está acá. Fíjense que este árbol tiene algunos nodos, por ejemplo, interiores, como este, 1, 0, 1, 0, 1, y este, que son nodos interiores del árbol, pero que tienen un solo hijo. Bueno, si tienen un solo hijo, trivialmente yo podría sacar ese nodo y subir todo su subárbol una posición hacia arriba. Eso quiere decir que todos los caracteres que estén en las hojas por debajo de ese nodo se van a acercar a la superficie, por lo tanto van a tener, lo estoy moviendo un nivel hacia arriba. Por lo tanto, su longitud, la de todos ellos, se va a reducir en 1. Quiere decir que estoy ganando. Entonces, si yo tengo una codificación como esta que está acá, y tengo nodos interiores con un solo hijo, entonces simplemente los puedo sacar y subir para arriba. Si lo voy haciendo acá y saco este y este, llego a la C2. En el caso de la C2, ahí no hay ningún nodo interior que tenga un solo hijo, entonces ya no puedo avanzar más. Bueno, a estas codificaciones que tienen así nodos interiores con un solo hijo le llamamos redundantes. ¿Por qué? Porque la puedo optimizar trivialmente eliminando ese nodo y subiendo su subárbol, el que no sea vacío, una posición hacia arriba. Entonces, a las codificaciones les vamos a pedir ¿cuáles son las codificaciones que vamos a considerar? Bueno, aquellas que satisfacen las condiciones de prefijo, es decir, que los nodos están solamente en las hojas y que no sean redundantes, porque si son redundantes, trivialmente se pueden optimizar, eliminando los nodos interiores que tienen un solo hijo. Entonces yo tengo que buscar entre todos los árboles binarios que tengan, si tengo una cantidad de caracteres n, tengo que buscar todos los posibles árboles binarios que tengan n hojas y que no tengan nodos interiores con un solo hijo. A los árboles binarios que no tienen nodos interiores con un solo hijo se les llaman árboles binarios llenos, Full Binary Tree. Tiene su propia sigla que es FBT, Full Binary Tree. Es un árbol binario lleno. Son los árboles binarios, acuérdense de esta definición, que es una pregunta también de examen, son los árboles binarios que no tienen todos los nodos interiores, perdón, los nodos interiores tienen sus dos hijos. Un nodo o es hoja o es un nodo interior con sus dos hijos. Entonces yo tendría que buscar de todos los posibles árboles binarios, si tengo n caracteres, tendría que buscar todos los posibles árboles binarios que tengan todos los posibles árboles binarios llenos de n hojas, ¿no? Bien, entonces si yo lo quisiera hacer por búsqueda exhaustiva, tendría que primero encontrar un algoritmo para generar todos esos posibles árboles, ¿no? Bueno, eso está explicado acá, no vamos a entrar en el detalle. Si quieren, léanlo, está explicado bien, en el libro, en el apunte está explicado mejor. Mírenlo. Pero la historia es cuántos árboles binarios, para dado n caracteres, cuántos árboles binarios llenos hay. Y bueno, resulta ser que son n a la 2n menos 1 sobre 2 a la n. Bueno, ¿cuánto es esto? ¿Es mucho o es poco? Claro, ojo, porque lo que está arriba es un n a la 2n, o sea que crece muchísimo, pero abajo tengo un 2 a la n, que también crece. Pero claro, sabemos que el n a la 2n crece mucho más que el 2 a la n. O sea que esto es muy grande. Fíjense, ya solo si el n a la 2n lo separara como n a la n por n a la n,
el n de la n sabemos que crece más que el 2n, por lo tanto ya sabemos que esto al menos crece como n de la n. Por lo tanto es muchísimo. Por lo tanto sabemos entonces que no conviene avanzar por este lado, porque por lo menos, fíjense, nosotros por lo menos vamos a querer construir árboles, vamos a hacer codificaciones para, no sé, si lo queremos hacer para los caracteres de un libro, y bueno, por lo menos vamos a tener 60 y pico de caracteres. Las letras, solamente las letras, tenemos 26 letras minúsculas y 26 letras mayúsculas, 52 letras. Y si además los números, ya tenemos 62. 52 más 10, 62. Y acuérdense que cuando hacemos 62, 20 a la 20, se acuerdan que era un número grandísimo. 62 al 62, imagínense. Así que no lo vamos a hacer por búsqueda exhaustiva. Bueno, vamos a proponer entonces, vamos a estudiar un algoritmo que lo propuso una persona llamada Huffman y que por lo tanto se llama el algoritmo de Huffman. ¿Cuál es la idea? Bueno, sabemos, la idea era que los caracteres más pesados, o sea, aquellos que tienen mayor peso, deberían ir hacia la raíz, medio que en sentido opuesto a la gravedad, digamos, ¿no? Si es pesado, debería ir hacia arriba, y los más livianitos hacia abajo. Bueno, ¿cómo vamos a hacer entonces? Bueno, vamos a ir agrupando a los más. Si tuviera, por ejemplo, dos caracteres con probabilidad 1/4 y un carácter con probabilidad 0,5, yo podría combinar a los dos de 1/4 en un solo carácter de probabilidad 0,5 y juntarlo con el otro, ¿no? Es decir, los voy agrupando, los más chiquitos, de forma que se vayan formando conglomerados de caracteres que todos juntos den pesos más grandes, ¿no? Bien. Sin más, vamos a describir el algoritmo de Huffman y lo vamos a aplicar. Bueno, entonces como ejemplo, supongamos, tenemos los caracteres A, B, C, D, E, F. Esto que van a ver, que vamos a aplicar ahora, es un ejercicio operativo clásico. Entonces tengo caracteres A, B, C, D, E, F con probabilidades 0,4, 0,15, 0,15, 0,1, 0,1 y 0,1. Y entonces me piden aplicar el algoritmo de Huffman. ¿Cómo funciona? Bueno, inicialmente tengo 6 caracteres, construyo 6 arbolitos. 6 arbolitos que tienen un solo nodo, que es la raíz, donde pongo el carácter correspondiente y su probabilidad. Después, en cada iteración, voy tomando de todos los árboles los dos que tienen menor peso y los combino y formo uno con la suma de los pesos. Bien, como en cada iteración voy combinando dos árboles en uno solo, en cada iteración la cantidad de árboles se reduce en 1. Quiere decir que si tengo n caracteres, en este caso 6, en 5 pasos lo reduzco a un solo árbol y termino con el árbol. Bien, para el ejemplo de arriba. Arrancamos como está acá. Acá arriba a la izquierda. Tengo los 6 árboles, T1 hasta T6, que a esta altura en realidad son un solo nodo. Cada árbol es un solo nodo, que es la raíz. Por ejemplo, acá tengo el circulito S, que es el nodo, con la hojita, con el carácter A y su probabilidad 0,4. Bueno, y así. El B con 0,15, C con 0,15, D con 0,1, E con 0,1, F con 0,1. Entonces la regla dice tomar los dos árboles que tengan menor probabilidad y combinarlos. Bueno, ¿cuáles son los que tienen menor probabilidad? T4, T5 y T6. En este caso, ambos tienen todos estos tres, los tres tienen la misma probabilidad. Entonces, bueno, puedo agarrar cualquiera de los dos, cualquiera de los tres, esa es una pregunta frecuente. Tomo cualquiera de los dos, en este caso tomo T5 y T6, y los combino en uno nuevo, que fíjense, entonces tienen E y F como raíz, como hijo izquierdo e hijo derecho, y en la raíz tengo un nodito que no tiene nada,
porque acuérdense que en los nodos interiores no hay ningún carácter, y su probabilidad es la probabilidad combinada de los dos que combiné. Como eran 0,1 y 0,1, tiene 0,2. Bueno, ahora en la siguiente tengo que combinar, tengo estos, 0,4, 0,15, 0,15, 0,1 y 0,2. Tengo que tomar los dos de menor probabilidad. ¿Cuáles son los dos de menor probabilidad? Bueno, 0,1 con cualquiera de los dos 0,15. Bueno, voy a tomar T3 y T4. El T3 tiene a C, el T4 tiene a D. La probabilidad combinada es la suma de 0,1 y 0,15, 0,25. Entonces ahora a esta altura tengo 4 árboles. Originalmente tenía 6, hice 2 pasos, por lo tanto tengo que tener 4 árboles. Esos 4 árboles tienen probabilidades combinadas 0,4, 0,15, 0,25 y 0,2. Bueno, ahora tengo que tomar los dos de menor probabilidad, en este caso son 0,15 y 0,2. Bueno, los combino, lo pongo al B a la izquierda y el EF a la derecha, que era el T6, EF a la derecha, y me da un árbol cuya probabilidad combinada es 0,15 más 0,2, 0,35. En todo momento ustedes tienen que ir controlando que la suma de los pesos dé 1. Si en algún momento no les da 1 es porque se comieron o les da más, se comieron o agregaron algo de más. En este caso 0,25 y 0,35, 0,6 más 0,4, 1. Bueno, ahora en el siguiente paso tomo los dos de menor probabilidad, son 0,25 y 0,35. Los combino y me da esto que está acá, que es 0,60. Y ahora finalmente ya tengo solo 2 árboles, entonces ya es trivial, los combino esos dos y me da esto que está acá. Entonces, originalmente eran 6 caracteres, en 5 pasos los combiné a todos en un solo árbol que en la raíz tiene probabilidad 1 y ahí está el árbol final, que representa la codificación. Si lo codifico ahora, me da esto que está acá. A la le corresponde, acuérdense que cuando voy por la izquierda pongo 0, cuando voy por la derecha le agrego 1. Entonces me da A es 0, C es 1, 0, 0, D es 1, 0, 1, B es 1, 1, 0, E es 1, 1, 1, 0 y F es 1, 1, 1, 1. Bien. Si hacemos ahora, teníamos las probabilidades, si hacemos, que eran 0,4, 0,15, etcétera, si hacemos la probabilidad de todo eso, sería 0,4 por la longitud de A, que es 1, más 0,15 por la longitud de B, que es 3, más 0,15 por la longitud de C, que es 3, más 0,1 por la longitud de D, que es 3, más 0,1 por la longitud de E, que es 4, y así, bueno, en toda esa cuenta le da 2.5 bits por carácter, que es una ganancia del 17% con respecto a la longitud media de 3. Si usáramos el código de longitud fija, ¿cuántos bits necesitaríamos? Son 6 caracteres, con 2 bits puedo hacer 4, con 3 bits puedo hacer 8. O sea que son 3 bits. O sea que 2.5 con respecto a 3, tengo una ganancia del 17%. En realidad es 16.6666, ¿no? Periódico. Bien. Cuando combinamos, acuérdense, acá hay dos, que es una pregunta frecuente esta, cuando lo vamos armando, cuando encuentro árboles que tienen el mismo peso, hay varios árboles que tienen el mismo peso mínimo, como acá que hay 3 que tienen 0,1, ¿qué para elijo? Bueno, cualquiera. Y después, cuando los combino, ¿cuál pongo a la izquierda y cuál pongo a la derecha? No importa. Si ustedes hubieran, por ejemplo acá, cuando los combinaron, fíjense, acá, este que está,
este que está a la izquierda con respecto a este que está a la derecha, la diferencia está que al combinar un par de ellos, no me acuerdo cuáles, acá este BF lo mandé a la izquierda y CD a la derecha, y acá a la izquierda está al revés. Bueno, las codificaciones, por supuesto, son diferentes, pero fíjense que los caracteres en sí están todos a la misma profundidad. B, C y D están a profundidad 2, y B, C y D acá también están a profundidad 2. O sea que las profundidades de cada carácter no cambian. Por lo tanto, las longitudes medias tampoco van a cambiar. O sea que ponerlo de un lado del otro no afecta a la longitud media y por lo tanto da lo mismo. Lo que sí, por supuesto, si uno implementa esto, cuando lo implementa y genera el árbol, tiene que después almacenar ese árbol para después poder reconstruir, porque si bien da lo mismo usar este árbol o este, para compactar y descompactar hay que usar el mismo. Bueno, este algoritmo parece ser un algoritmo bastante interesante, ¿no? Parece una forma heurística de obtener una codificación buena. Bueno, el chiste es que no es, o sea, si bien parece heurístico, en realidad da la solución óptima. Hay un teorema que lo demuestra, no es simple, si quieren el teorema lo pueden consultar en el libro de Eichhoff, en el apunte no está, pero lo pueden consultar en el libro de Eichhoff o en el libro de Knuth, etc. No es fácil, pero se puede demostrar que el código generado con el algoritmo de Huffman es óptimo. Ojo, porque esto es pregunta. Parece heurístico, pero en realidad es óptimo. Profe. Bueno, este algoritmo se puede implementar. Acá tiene el código, si ustedes lo miran, acá está, y por algún lado está el código completo. Lo pueden compilar y correr, y agarra una secuencia de bits arbitrario y lo compacta, y después lo puede descompactar. El corazón del algoritmo está en esta función Huffman, que toma un vector de probabilidades y devuelve el árbol de Huffman correspondiente. Los caracteres bueno, en vez de usar realmente caracteres, pensamos que los caracteres son los enteros. Si hay n caracteres, simplemente los simbolizamos con los enteros de 0 a n-1. O sea que con la información, con este const vector de double prob, tienes un vector de dobles, que son cada doble es la probabilidad, y el carácter, el doble contenido en la posición 0 sería que corresponde al carácter 0. El doble en la posición 1 corresponde al carácter 1 y así siguiendo. No, adentro no nos metemos en sí con los caracteres, lo que nos importa es solamente su probabilidad. En el B-tree resultante, en los nodos, en las hojas, lo que voy a tener es el índice, o sea, el índice dentro de este vector de probabilidad. Si hay n caracteres, en las hojas de esto voy a tener, en alguna hoja voy a tener 0, en otra 1, 2, 3, hasta n-1. Bien. Bueno, acuérdense que en el algoritmo íbamos generando árboles y los íbamos combinando. Quiere decir que cuando estoy trabajando voy a tener un montón de árboles. Quiere decir que entonces a todos esos árboles los tengo que tener en algún lado. ¿Dónde los voy a meter? En una lista. Entonces voy a decir list. Voy a definir, para empezar, defino un typedef. Typedef list de... perdón. Y fíjense, acá cuando los voy combinando, etcétera, fíjense, cuando los combino, tengo que ir llevando, me conviene ir llevando un árbol con su probabilidad. O sea que me voy a armar una estructurita auxiliar Huffman Tree que contiene un árbol y un doble que es su probabilidad.
Entonces, a esto es Huffman Tree. Huffman Tree es el árbol y su probabilidad, la combinación del árbol y su probabilidad. Todos esos los voy a ir manteniendo adentro de una lista de esos objetos que le voy a llamar, como es un conjunto de árboles, le llamo bosque. Entonces, el list de Huffman Tree, bosque T. Profe, Bien. Este es un typedef. Acá me defino el bosque. Bosque T, bosque. A esa altura está vacío. Bueno, primero lo que tengo que hacer es llenarlo. Es como cuando acá genero todos estos arbolitos. Lo primero que tengo que hacer es generar los n arbolitos. Si tengo n caracteres, los n arbolitos, con cada uno un arbolito que solamente tiene en su raíz el carácter correspondiente y su probabilidad. Entonces, bueno, primero, ¿cuántos caracteres tengo? Bueno, el vector este de double prob son las probabilidades. N igual a prob.size me da la cantidad de caracteres. Y entonces ahí, for in j igual a 0, j menor que n, voy armando el árbol y lo enchufo en el bosque. Bien. Fíjense entonces, bosque T, iterator, Huffman Tree. Fíjense, acá hago un lazo de 0 hasta n-1. Le inserto en el bosque, inserto un árbol vacío. Huffman Tree, constructor. Como no le estoy pasando nada, va a construir acá un double P y un B-tree que va a estar vacío, ¿cierto? Entonces, acá inserto un árbol vacío en el comienzo del bosque. O sea que voy en cada iteración del lazo, meto en cualquier lado, porque en realidad no me importa, meto en la lista, o sea, en el bosque, un árbol vacío, un Huffman Tree vacío. Al insertarlo, me guardo el iterator, al elemento recién insertado. Con ese iterator le seteo la probabilidad y en el árbol correspondiente le inserto el carácter, que acuérdense, los caracteres los representamos como un entero, que va desde 0 hasta n-1, o sea, j. Entonces, cuando salgo de este lazo, tengo los n arbolitos, cada uno con su probabilidad. O sea, los n Huffman Tree, que son el arbolito con una sola hoja, que es la raíz, con su carácter y su probabilidad. Todo eso lo hago en ese lazo. Después de este lazo estoy en la situación que está acá. Los 6 arbolitos con sus 6 probabilidades. Bien, ahora acá entro en un lazo que va desde 0 hasta, fíjense, j igual a 0 hasta j menor que n-1, o sea, desde j igual a 0 hasta n-2, ¿no? Porque claro, si hay n caracteres, tengo que hacer las combinaciones, tengo que hacer n-1 veces. Entonces voy desde 0 hasta n-2. Bueno, y ahí que tengo que hacer en cada una de las iteraciones, ir a la lista, buscar los dos que tienen la menor probabilidad y extraerlos, combinarlos en un nuevo árbol y poner el nuevo árbol combinado. Bueno, fíjense, acá tenemos un B-tree de int TMP temporario. Entonces, dentro en cada iteración, primero agarro ese temporario que está vacío a esa altura y le inserto algo en la raíz. El valor que está en la raíz no me importa, porque en la raíz, en realidad, como estoy combinando, los caracteres están en las hojas. En las raíces, en los nodos interiores, no hay nada. Es decir, no me importa lo que hay ahí. Entonces, ¿qué le pongo? Le pongo cualquier cosa, le pongo -1. Podría haber puesto 587, cualquier cosa. No importa porque ahí no va nada. Bien. Entonces, en el árbol S, TMP, le inserto un -1. Después de esta línea, el TMP es un árbol que solamente tiene un nodo en la raíz que tiene un -1. No me importa.
Y ahora tengo que buscar los dos menores y los tengo que poner a la izquierda o a la derecha. Bueno, eso es lo que está acá. For in k igual a 0, k menor que 2, va recorriendo el árbol, busca el mínimo, no voy a describir, a estudiar todo el código, mírenlo ustedes. A la salida de este lazo, qmin es un puntero a la lista, o sea, dentro del bosque, que contiene el árbol de menor probabilidad y lo inserta ya sea en la izquierda o en la derecha. Para k igual a 0 lo inserta en la izquierda, para k igual a 1 lo inserta en la derecha. Acá estoy usando el operator hook, o sea, el operator ternario condicional. Cuando es 0, toma a la izquierda, cuando es 1 a la derecha, y en ese nodo le splicea todo el que encontró en el mínimo. Bien, y elimina ese mínimo. Lo hace primero para 0, en el cual pone el nodo izquierdo, después lo hace para 1 y lo pone el nodo derecho. Cuando salgo de este lazo va de 0 hasta 2, hacia el izquierdo y después el derecho. Cuando sale de este lazo, extraje dos árboles del bosque, los combiné y los tengo en TMP. Bueno, ahora lo que hago es insertar un árbol vacío en el bosque y splicear el TMP a ese iterador recién insertado. Lo inserto en el began. Bien, repasen un poquito el código. Cuando salgo de este lazo, debería terminar en el bosque debería quedar un solo árbol, que es el árbol final. Entonces acá hago un assert que el size del bosque sea 1. Bueno, el T que me pasaron para que devuelva el árbol de Huffman, le hago un clear para mayor seguridad, no sea que tenga algo, y de ahí entonces le hago un splice de el root del bosque, o sea, el bosque es una lista de árboles, en el began está el único, debería tener una longitud 1, en el began debería haber uno solo. Bueno, de ese le tomo el árbol, que es -t, y de esos .began los spliceo en t.began. Bueno, todo esto es medio trabalengua, pero mírenlo un poquito. Está bueno, repásenlo. Está lindo el código este. Ya les digo, es funcional, se puede usar. Yo lo he usado, he agarrado archivos de texto típicos y lo comprime. Un archivo de texto típico lo comprime a un 35%. ¿Es bueno? ¿Es mucho eso? Bueno, no es bueno. Los códigos de compresión gzip, zip, bzip2, estos que uno normalmente usa, tienen tasas de compresión del 85%. ¿Qué quiere decir todo esto? Que si el archivo tiene 1 mega, si lo comprimo con a este le llamé Huffman zip. Si lo comprimo con el Huffman zip, me lo deja, si el archivo original tenía 1 mega, me lo deja de 650K. Mientras que estos gzip, zip o bzip2 me lo deja de 150K. O sea, este que está acá es como 4 veces más grande. O sea que no es bueno. Los archivos de compresión reales tienen cosas más sofisticadas, pero la base es Huffman. Cuando uno empieza a explicar compresión, arranca explicando Huffman. Otra cosita, otra diferencia entre el código, tal cual como lo explicamos, Huffman, y los códigos que se usan actualmente, es que los que se usan actualmente pueden comprimir on the fly, al vuelo, on the fly. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, en el caso este que está acá, como lo explicamos, primero tenemos que recorrer todo, supongamos que hay un archivo de 100 megas para comprimir. Primero tengo que recorrer esos 100 megas,
hacer una estadística de la frecuencia con la que aparecen cada uno de los caracteres. Una vez que tengo que lo recorrí todo, armé el vector de probabilidades, llamo a la función que está acá, construyo el árbol, y ahora con ese árbol empiezo a recorrer los caracteres que están en el archivo y los voy convirtiendo con el árbol en secuencias de bits, ¿no? Bueno, eso quiere decir que para arrancar tengo que tener todos los 100 megas. Por ejemplo, si yo estuviera comprimiendo videos, si yo estuviera comprimiendo esta clase que le estoy mandando a ustedes, la estuviéramos comprimido con eso, yo no podría estar, ustedes no podrían estar escuchándome a mí así mientras yo le estoy hablando. Tendría que yo primero grabar toda la clase, generar un archivo de, no sé, 200 megas con la clase, comprimirlo, mandarlo, y después en el otro extremo ustedes descomprimirlo y ver la clase. No podríamos ir haciéndolo al vuelo, como está haciendo ahora. La compresión on the fly, que es un algoritmo en el cual entra una cadena de bytes por un lado y va saliendo al mismo tiempo que va entrando, va saliendo una cadena de bits comprimidos por el otro. No hace falta ver todos los datos de un saco. Bueno. Bien. Bueno, con eso terminamos el capítulo de árboles y entonces ahora seguimos con el capítulo de conjuntos. Bueno, entonces como siempre arrancamos con una descripción de los contenedores que vamos a ver, de la estructura matemática que vamos a ver. Entonces vamos a hacer un repasito de lo que son los conjuntos. Ustedes ya esto lo han visto 20 veces, hasta en la primaria probablemente lo vieron, pero bueno, vamos a hacer un repasito. Un conjunto es una colección de miembros o elementos de un conjunto universal. El conjunto universal para nosotros va a ser el tipo, ¿no es cierto? O sea, si es un conjunto de enteros, va a ser un contenedor que contiene enteros. Si es un conjunto de strings, va a ser un conjunto que contiene objetos del tipo string. Por contraposición con las listas y otros contenedores vistos previamente, todos los elementos de un conjunto deben ser diferentes, es decir, no puede haber dos copias del mismo elemento en un conjunto. Si el conjunto es un conjunto de enteros y tenía el entero 23, si hago un insert de 23, no me tiene que quedar lo mismo, pues ya está. No aparecen dos 23, no puede haber dos elementos iguales. Si bien para definir el concepto de conjunto solo es necesario el concepto de igualdad o desigualdad, porque lo único que tengo que hacer es cuando voy a insertar un elemento, a ver si ya está o no está, para ver si lo inserto o no lo inserto, en general las representaciones de conjunto asumen que entre ellos existe una relación de orden estricta, que usualmente se denota como menor. A veces un tal orden no existe en forma natural y es necesario saber definirlo, aunque sea solo para implementar el tipo conjunto. Es decir, las relaciones de orden normalmente nosotros las usamos con números porque es útil, ¿no? Saber si dos números son uno más grande que otro. ¿Por qué? Porque son dos temperaturas para saber si hace más calor o más frío. Por eso los comparamos. Pero hay veces que para algunos tipos puede ser que yo implemente un operador de comparación solamente porque me va a permitir hacer ciertas estructuras en forma muy óptima. Por ejemplo, podría tener todos los objetos adentro de un contenedor, por ejemplo, un vector, y ordenarlos para poder hacer búsqueda binaria. Por ejemplo, tengo registros de empleados, donde ese registro tiene un nombre, un DNI, un sueldo y, no sé, y un puntaje de cuán bueno es el empleado. Todo eso, tengo un montón de registros. Los quiero meter en un contenedor, en un vector, para después poder buscarlo en forma eficiente. Para poderlo buscar en forma eficiente con búsqueda binaria, necesito que estén ordenados. Ahora, así como estoy hablando de ¿cómo puedo definir una relación de orden entre legajos de empleados? Y bueno, me tengo que poder inventar un operador de comparación que me sirva para poder implementarlo, ¿no? Entonces vamos a ver relaciones de orden
qué condiciones tiene que satisfacer una relación de orden y cómo implementarlas. Bien, para los tipos numéricos se puede usar el orden usual que tenemos. Y para las cadenas de caracteres, el orden lexicográfico, alfabético. Para otros conjuntos universales, tenemos que poder definirlo. Por ejemplo, si nuestro contenedor va a tener pares de enteros, yo tengo que poder comparar dos pares de enteros. Supongamos que tengo el par 2, 3 y el par 5, 6. Bueno, en ese caso uno podría pensar, seguro que 2, 3 es menor que 5, 6, porque ambas componentes, la primera componente, el 2 menor que el 5 y el 3 menor que el 6. Pero si fueran, por ejemplo, el par 2, 3 y el 5, 1, entonces ya no es trivial cómo compararlo, cómo decir cuál es menor que el otro. Bien, entonces ahí tenemos que definir, o sea, tenemos que arbitrariamente nosotros poder definir una relación de orden entre dos objetos y cómo se definen las relaciones de orden, qué propiedades tienen que tener. Bueno, entonces, una relación de orden, llamémosla menor, es una relación de orden en el conjunto C si es transitiva, es decir, si A menor que B y B menor que C, entonces A menor que C, y dado dos elementos cualquiera de C, una y solo una de las siguientes afirmaciones es válida. O A es menor que B, o B es menor que A, o A es igual a B. Por ejemplo, de nuevo, si tengo que definir la relación de orden para pares de enteros, yo podría decir que AB es menor que CD, podría definir que AB, el par AB, es menor que el par CD si la suma de sus componentes es menor. O sea, si la suma de A más B es menor que C más D. Bueno, es fácil ver que si lo defino así, satisface transitividad. Lo que sí que no voy a poder, no puedo demostrar la relación esta. Porque fíjense, el par 2, 3 y el par 1, 4 no satisface ninguna de las tres condiciones. Porque la suma de 2, 3 es 5 y la suma de 1, 4 es 5. O sea que ni A menor que B, ni B menor que A, ni A es igual a B, porque ambos hay, acá las sumas son 5 y 5, o sea que ninguna es menor que la otra, y sin embargo el par es distinto, porque el par 2, 3 no es lo mismo que el par 1, 4, ¿no? Entonces se ve que esta no es una buena, la suma de las componentes no es una buena relación de orden. Bueno, vamos a ver después cómo definir la relación de orden en ese caso. Pero antes, otra cosita que podemos ver es que una vez que defino el operador menor, o sea, operadores de comparación, ¿cuál hay? Igual, que es el igual en C++, distinto, que es signo de admiración igual, y después están menor, los que tienen el signo menor o mayor, que son 4, menor, menor igual, mayor, mayor igual. Bueno, ¿hay que definirlos a todos? En realidad, con definir uno solo de los que tienen menor, menor igual, mayor y mayor igual, ya todos los demás quedan automáticamente definidos, digamos. Una vez si yo, o sea, matemáticamente, si defino uno de estos 4, ya los otros están definidos. Por ejemplo, si defino el menor, en todos los ejemplos nosotros siempre vamos a implementar el operator menor. Si implemento el operator menor, ya los otros medios que ya se deducen automáticamente. Por ejemplo, A mayor que B, bueno, basta con usar B menor que A. A menor o igual que B, basta decir si no es B menor que A. A igual a B, por la condición esta, A igual a B, basta con decir si B es menor que A o A es menor que B. Si no es cierto que B es menor que A o A es menor que B. Si ni B es menor que A, ni A es menor que B.
¿Está? O sea que fíjense, acá estoy expresando las tres condiciones estas en términos de menor. Una vez que defino el menor, ya los demás quedan todo definido. Bien, entonces la forma de definir para pares de objetos A, B, pares de números enteros, un par de enteros AB es menor que un par de enteros CD, si lo voy a definir que AB, perdón, el par AB es menor que el par CD, sí, o bien A es menor que C, o bien si A es igual a C y B es menor que D. O sea, miro las primeras componentes, si las primeras componentes son distintas, ya sé cuál es menor que el otro. Ya sé que si A es menor que C, ya sé que es menor. Si A es mayor que C, ya sé que no es menor. Si A es igual a C, ahí voy y miro la segunda componente, B y D. O sea, como que tiene prioridad la primera componente. Si la primera componente es distinta, ya está. Si no, paso a la siguiente y así siguiendo. ¿Está? Bueno, ahí se puede demostrar que es transitiva y que satisface la condición esta de antisimetría que se llama acá. Bien. Fíjense que una vez que tengo eso que dice para pares de enteros, lo puedo usar para cualquier combinación de objetos que tenga. Supongamos que tengo una clase A que tiene un entero J, un doble Z y un string S. Y bueno, basta con definir, digamos, entre comillas, un orden entre ellos. Voy a decir, o sea, voy a mirar primero el J, si son iguales voy a mirar el Z, y si son iguales voy a mirar el S. ¿Está? Entonces, básicamente sería así. Tengo que hacer el bool operator de un objeto. Tengo dos objetos de la clase A y tengo que compararlos. Tengo que definir el bool operator menor de AA. Bueno, acuérdense qué quiere decir acá, que tengo el objeto asterisco dis, tengo que comparar el asterisco dis con el A. Bueno, entonces comparo las componentes J de ambos. Si son distintas, bueno, si el J asterisco dis es menor que el de A, entonces retorno verdadero, porque ya es menor, si no, retorno falso. Perdón. Sí, retorno verdadero. Si no, voy a comparar los componentes Z. Si las componentes Z son distintas, retorno la comparación de los Z. Y si no, retorno la comparación de los S. ¿Está? Bien. Entonces, esas son las relaciones de orden. Básicamente, cuando nos tenemos que inventar una relación de orden, establecemos un orden entre las componentes y entonces vamos mirando si las primeras componentes son distintas, ya sé el resultado. Si no, paso a la siguiente y así. Si los recorrí todos y son todos iguales, bueno, los objetos son iguales, ¿no? Y si son iguales, tengo que retornar falso. Acá me olvidé decirlo. Si todos son iguales, bueno, en realidad está acá, ¿no? Si todos son iguales, si los J son iguales y los Z son iguales, finalmente tengo que retornar la comparación de los S. Que si son iguales, te retornaría falso, porque en realidad si los objetos son iguales, tengo que retornar falso. Bien, notación de conjuntos. Ya vimos relaciones de orden, entonces ahora pasemos a los conjuntos. Bueno, normalmente escribimos un conjunto enumerando sus elementos entre llaves, por ejemplo, 1, 4. Debemos recordar que no es lo mismo que una lista, ya que, a pesar de que los enumeramos en forma lineal, no existe un orden preestablecido entre los objetos. Lo único que me importa es si está o no está en el conjunto. No me importa su orden. El conjunto 1, 4 es lo mismo que el conjunto 4, 1.
Cuando hay veces hay conjuntos que los podemos representar como una condición sobre un conjunto infinito. Por ejemplo, A igual a los X enteros tales que X es par. Representa un conjunto infinito que es el conjunto de los X pares, de los enteros pares. La principal relación entre los conjuntos es la de pertenencia. El simbolito este, que parece una E, pertenece. Esto es, X pertenece a A si X es un miembro de A. Existe un conjunto especial que es el vacío, que no tiene ningún elemento. Decimos que A está incluido en B si o sea, que se denota como A incluido en B o B incluye a A. Si todo miembro de A también es miembro de B. También decimos que A es un subconjunto de B y que B es un supraconjunto de A. Cuando A está incluido en B, decimos que A es un subconjunto de B. Y B un supraconjunto de A. Todo conjunto está incluido en sí mismo y el conjunto vacío está incluido en cualquier conjunto. A y B son iguales si A está incluido en B y B está incluido en A. Por lo tanto, todos los conjuntos son distintos si al menos existe un elemento de A que no pertenece a B o un elemento de B que no pertenece a A. El conjunto A es un subconjunto propio de B si A está incluido en B y se denota como A incluido en B sin el incluido igual, si A está incluido en B pero A distinto de B. Bueno, todo esto es repaso de conjuntos. Las operaciones más básicas de los conjuntos son la unión, intersección y diferencia. Probablemente ustedes habrán visto unión e intersección. Ahora vamos a ver lo que es la diferencia. La unión A unión B es el conjunto de los elementos que pertenecen a A o a B. Y noten acá el operador O. Mientras que la intersección A intersección B es el conjunto de los elementos que pertenecen a A y a B. Dos conjuntos son distintos si su intersección es vacía. La diferencia A menos B está formada por los elementos de A que no están en B. Entonces, fíjense, si tenemos dos conjuntos A, que es este círculo de la izquierda, y B, que es este círculo de la derecha,